Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Solamente 2 versículos vamos a ver en esta oportunidad. De antemano le digo que van a ser 26 sermones aquí en Colosenses. ¿Okay? Y me esforcé para sacar lo más que pudiera de lo que es el original, hermanos. Porque esa es mi motivación, ese es mi fin, mi meta, de enseñarle a usted la palabra de Dios. Para cuando alguien le enseñe algo diferente, usted sepa discernir rápidamente entre es bíblico, no bíblico. Amén, amén, hermanos. Porque Pablo, al despedirse de los hermanos de Éfeso, en Hechos, le dice a los ancianos que tengan cuidado de ellos mismos. Es lo que enseñan, porque de ellos mismos se van a levantar falsos obreros. Entonces usted y yo debemos de tener mucho cuidado, y la mejor manera es estudiando la palabra de Dios de una manera sistemática, hermano, verso por verso, y ver qué es lo que dice la Biblia en realidad. Versículos tienen que ser confirmados con otros versículos de la Biblia. Amén. Entonces, versículo 1 y 2, todos en voz alta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias, Señor, porque nos permites vivir, Padre. Nos permites ver el rostro de nuestros amados hermanos, Señor. Hermanos que a veces no los vemos a través de la semana, pero que hoy podemos mirarlos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque también nos das una oportunidad más de abrir la Biblia, de abrir tu palabra y edificarnos individualmente de una manera cristocéntrica, de una manera bíblica, de una manera espiritual. Ayúdanos, Señor, a través de estos mensajes de aquí en este libro. Y te pido por cada hermano, por cada oyente, que se olvide de todo lo que conoce y que abra ese corazón, esa mente, para agarrar enseñanza nueva, aparte de la que ya tiene, para que se pueda parecer más a Jesucristo. Y te pido especialmente por mí, mi Dios, que me centre en todo lo que es tu palabra, solo la Biblia. Padre, que sea tu Santo Espíritu el que tome mi mente, mis emociones y mi voluntad y me lleve a través de sus estudios. Y Padre, que los cristianos aprendan a vivir como tú lo dices, Padre, lo que la Biblia dice, no lo que la gente dice o lo que nosotros creemos, Señor, especialmente en esta área del legalismo, Padre. Te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Pues, mis queridos hermanos, aunque Pablo no conoció de manera personal la iglesia de Dios que estaba en Colosas, el apóstol sí se preocupó por escribir una carta a cristianos que nunca o que jamás había visto. En Colosenses, luego capítulo 2, versículo 1 dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto ¿qué? Mi rostro. Todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces nos está enseñando que Pablo no conocía a los hermanos, pero sí se preocupó. Y según los estudiosos, según los teólogos, la iglesia que estaba en Colosas la fundó Epafras, versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para ¿con quién? Para con vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, la carta la escribió Pablo, y probablemente entre los años 60 o 63, y fue redactada estando encarcelado en Roma. Al escribir la epístola a los Colosenses, uno de los propósitos de Pablo es tratar con algunas enseñanzas falsas que se habían introducido entre algunos miembros de la congregación. Una de las herejías más fuertes con las que Pablo se enfrentó en su ministerio fue una mezcla de prácticas religiosas judías
y orientales con el verdadero cristianismo, con lo que usted y yo verdaderamente creemos en la palabra de Dios. Esta herejía sutil y diabólica, revelada en el capítulo 2, que después lo vamos a estudiar, no intentaba eliminar a Cristo del cristianismo, sino más bien mostrarlo como inadecuado o inapropiado para ser el Salvador del hombre, de los seres humanos. Según esta idea o concepto o manera de pensar, para ellos Cristo era un ser creado, ciertamente más grande que el hombre, pero menos que Dios. Además, Cristo es solo uno de los muchos mediadores entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Allá está en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y además Jesucristo lo declara en San Juan 14. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 14:6. Otras cosas más que los herejes decían es que Cristo no era en realidad humano, solamente parecía humano. Para estas personas Jesús solo parecía tener cuerpo, pero nunca fue verdaderamente de carne y de hueso. Vino a la tierra únicamente como un ser espiritual puro. O sea que no era de carne y hueso, no tenía esa naturaleza humana como usted y yo tenemos. Ahora, dentro de las herejías había los que decían que existía una gran diferencia entre el Cristo humano y divino, ya que Dios nunca podía sufrir. Era Dios, ¿cómo iba a sufrir Dios? Pero la gente, como muchos pasa o les pasa a muchos ahora, no entienden que Cristo tenía la naturaleza humana, pero a la vez tenía la naturaleza divina. Era completamente Dios, pero era completamente hombre. Nació de una virgen, dice la palabra de Dios, pero no por obra del hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces ellos estaban atacando estas cosas, y esto y otras muchas cosas más vamos a tratar a través de la epístola a los Colosenses. Hoy acuérdense que es es la introducción solamente, y le pido a usted, hermano, que ore por mí, porque mi deseo es seguir enseñando la palabra de Dios, es seguir estudiando la Biblia, es seguir trayendo mensajes cristocéntricos. Y hermano, se enoje quien se enoje, la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada. Amén. Amén. Se moleste quien se moleste, que tiene un pensamiento diferente al pastor. A mí no me molesta eso. Lo que sí me va a molestar es cuando traigan una herejía, cuando enseñen una palabra o una doctrina que no es de Cristo, que no es bíblica. Entonces sí, o se compone o ya no sube al púlpito a predicar, porque el pastor se está esforzando por enseñar la sana doctrina. Después viene alguien, como vino una vez, una ocasión, una persona ahí, ¿verdad?, comentando cosas que ni siquiera la Biblia apoyaba en ninguna parte, ni siquiera un mínimo pensamiento de apoyo había. ¿Y qué pasó? Es que a veces la gente lee el libro aquí, lee otro libro acá, lee este libro acá, lee acá, y deja a un lado la palabra de Dios. Y así hay mucha gente, hermanos, que ya no se preocupan tanto por meterse a la palabra de Dios en el Espíritu, sino que andan buscando libros que hablen de la Biblia. Y luego empiezan a leer esos libros y se dejan llevar por lo que dicen los escritores. ¿Y quién está detrás de las falsas herejías, de las sectas? El diablo, Satanás, nos quiere desviar de Jesucristo, de la verdadera enseñanza, hermanos. Entonces, por eso yo necesito que usted ore por mí, hermano, ¿verdad? Para que no tenga el temor, porque ahora estos mensajes están saliendo fuera de acá. Y gracias a Dios, y para la gloria y la honra, mucha gente los está escuchando. Que si usted notó que hubo un tiempo que la página no la podían abrir, ¿cuántos notaron eso? Ok, es que se saturó. Entonces se fueron hasta el fondo, y dice la persona ahí arriba, la que sabe todo esto, dice que el problema no era malo, el problema fue algo bueno. Se saturó porque muchas personas estaban escuchando el mensaje a la misma vez, entonces automáticamente se cerró. Quiere decir que está produciendo fruto, hermanos.
Y esto lo tenemos que agarrar con mucha humildad y con mucha mansedumbre, porque la gloria solamente debe ser para Dios, hermano. Ni para el pastor, ni para ninguno de nosotros, hermano. Es para Dios todo. Porque hoy se trata de hacer una bendición ¿a quién? A otros. Entonces necesito meterme a la palabra de Dios, centrarme en la Biblia, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, hermanos, que tienen sus ministerios acá, yo les pido que cada quien haga el suyo. Amén. Y así yo me centro más ¿en qué? En el estudio y en la predicación. ¿Sí me explico, no? Que no tenga que andarme preocupando porque faltó esto, faltó lo otro, que no, esto, no, que no me desubique a lo que yo vengo, hermano. Amén. Cosas que solo los sugieres con su líder de ujier, de la limpieza con los de la limpieza, de los maestros con los maestros, de la música con los de la música. ¿Y el pastor qué? Centrarse en el mensaje, hermanos. Pues somos un cuerpo en Cristo, amén. Para que cada quien haga su qué, haga su parte. Y para hacer nuestra parte, todos necesitamos estar aquí a tiempo. Amén. Porque somos responsables delante de Dios por el ministerio que nos ha dado. Vamos entonces a ver la primera parte aquí. Vamos a ver la presentación del escritor. Vamos a ver los destinarios. Primeramente el escritor. Pablo, dice la primera parte del versículo, dice, Pablo, apóstol ¿de quién? Apóstol de Jesucristo. Y mire, hermanos, al igual que en la mayoría de sus cartas, excepto en primera y segunda Tesalonicenses, Pablo se presenta o como siervo o como apóstol de Jesucristo. Nunca dice que lo envió un hombre, ni que lo llamó un hombre. Dice que todo esto fue obra ¿de quién? De Jesucristo. Y que él era apóstol de Jesucristo, no era apóstol de hombres. No era predicador de hombres. No era un hombre que predicaba para que la gente estuviera contenta, para que la gente lo levantara, lo exaltara, caer de bien a la gente. No. Él era un apóstol de Jesucristo, no era apóstol de hombres. Y lo podemos ver, ¿verdad? Ustedes ya conocen Hechos capítulo 9, versículo 1 al 16, donde dice que iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia de Jesucristo cuando se le apareció el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Y dice que le dio un llamado para ser apóstol, y para ser apóstol al pueblo gentil. Y sí, Pablo comenzó a hablar de los judíos, pero el judío rechazó el evangelio y dice, bueno, entonces yo los dejo a ustedes aquí y yo me voy ¿a dónde? A los gentiles, a donde Dios lo había mandado o le había dado el llamado. Ahora, Pablo dice aquí que no era por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios. Amén. Miren lo que dice. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano ¿qué? Timoteo. O sea, primeramente vemos acá que Pablo no es un mensajero, no es un hombre enviado al servicio de los hombres. Amén. Y que había sido ¿qué? Por la voluntad de ¿quién? De Dios. Acá en Gálatas, si usted quiere ir allá, otro de los libros que tengo en mi mente también, desmenuzarlo versículo por versículo, hermano, es Gálatas. Ahorita estoy trabajando en Romanos, pero es Gálatas también. Y ahorita ando en Romanos capítulo 3 y ya tengo 18 mensajes ahí, hermano. Yo no sé si Dios me va a permitir enseñarlos o no, pero yo estoy haciendo mensajes, estoy haciendo sermones, ¿verdad? Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Lo puede leer? No de hombres ni por hombres, sino por ¿quién? Por Jesucristo, por Jesucristo. Entonces, Pablo no eligió ser apóstol. Su oficio de apóstol lo eligió Dios, hermano. Fue Dios el que tomó a Pablo, lo eligió, lo llamó para que fuera a predicar las buenas nuevas de Jesucristo, para que predicara el evangelio, pero no como un miembro regular de una iglesia, sino como un misionero, como un hombre que plantaba iglesias, ¿verdad? Capacitaba a los líderes y luego se movía, porque ese es un misionero, hermano. Los misioneros que conocemos o que nos han dicho que son misioneros están en una iglesia,
Y ahí está en la iglesia, y a veces nosotros decimos, no, el misionero en tal parte, el misionero en tal parte, pero no se mueve. Ese es un pastor, hermano, ya. Amén. Porque si queremos tomar la palabra misionero verdaderamente de la Biblia, él va. La palabra dice misión. Va a hacer una misión. Pablo preparaba un hombre, plantaba una iglesia y luego se movía y luego regresaba a ver cómo estaban. Pero se manda personas o ya se quedan allá por 10, 15, 20 años y dicen, vamos a darle tal ayuda al misionero. Mejor cambiémosle, démosle la ayuda, pero cambiémosle el nombre, digamos, vamos a darle una ayuda al pastor. Porque misionero ya no es. No sé si me explico, hermanos. Y si vaya a molestar a alguien que escucha esto, pero hermanos, hay que hacer la diferencia entre un pastor y un misionero y un evangelista. Porque el evangelista es otro. A veces también en las iglesias tienen una persona encargada del evangelismo y dice, él es el evangelista. No. Bíblicamente es el encargado del ministerio evangelístico o de evangelismo. Pero un evangelista está en una iglesia y sale afuera a predicar el evangelio y luego regresa a su iglesia otra vez. Tiene una iglesia. Entonces hay términos, hermanos, que necesitamos solucionar nosotros. Ahora, Pablo hizo la obra de Dios no por voluntad de hombre ni voluntad de él, sino por la soberana voluntad de Dios, que fue el que lo mandó a la obra misionera, hermanos. Pablo simplemente eligió obedecer la misión que Jesucristo le mandó a hacer. Él llevó a cabo el trabajo que Dios en su bendita voluntad le delegó a cumplir. A veces nosotros vamos a un seminario y decimos, yo me quiero ir de misionero a tal parte. Pero resulta que ya después ya cambian. Siempre no. Y además hay una obra ya, vamos a decir, aquí mismo dentro del país. A 5, 6 o 7 horas de aquí. No, pues tengo que pensarle porque mis hijos y todo eso. Entonces, ¿o vamos a obedecer el llamado? ¿O simplemente son mentes emocionales que decimos cosas que queremos hacer, pero en verdad no lo queremos hacer? Si no queremos ir a 5 o 6 horas aquí, imagínense que va a querer ir a 12 o 14 horas por allá a México, a Centroamérica o a Sudamérica. Y muchas veces el hombre quiere ir, pero la ayuda idónea no quiere. ¿Sí o no? Porque la ayuda idónea está bien cómoda. Y sabe que si va a ir allá, va a ir a sufrir. ¿O no es cierto, hermanos y hermanas? Entonces, el hombre que quiere verdaderamente hacer la obra de Dios, pues, y que la esposa no lo apoya, empiece a orar por esa esposa. Para que Dios se la cambie. Amén. Y hermana, si tu esposo tiene un llamado, no resistas. Apóyalo. Anímalo. Porque el que llena todas nuestras necesidades no es tu esposo. Con su trabajo, lo que tiene es Dios. Y Dios no solamente está aquí, está en todas partes. Este hombre, ¿verdad? No tenía esposa, por eso quería que los hombres se quedaran así como él. Que la tradición dicen que posiblemente él era un viudo. Yo no aseguro eso ni digo nada. Pero hay algo que nos da la idea. Por ejemplo, en el Sanedrín tenían que ser casados. Y Pablo era miembro del Sanedrín. Ahora yo no le estoy diciendo que era así. Le estoy dando una idea, porque muchos aquí ya conocen esto. Pero hay que orar por esa mujer, ¿verdad? Para que Dios la prepare, porque Dios las prepara. Y si la mujer no se quiere preparar, dándole la ayuda a Dios para que todo sea más fácil, Dios la prepara a la manera de él. Piense y verá. Entonces, ¿para qué eligió Dios a Pablo? ¿Para qué lo eligió? Para ser apóstol. Y apóstol simplemente significa enviado, ¿verdad? O alguien que va en una misión, o a cumplir una misión. El apóstol. Aquí es enviado, o más, ahorita ya no hay apóstoles como estos. Amén. La gente se confunde, ¿no? Pues que ¿a qué iglesia vas? A donde está el apóstol fulano de tal. O sea, enviados, llamados, el término. Pero apóstoles como los de Cristo ya no, hermanos.
Amén. Ya no existen. Ahora, Dios lo llamó a este hombre a esta área tan hermosa. Mire, vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 3. Versículo 7. Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le aparece a Pablo y le da el llamado, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué le dijo? Señor, espérate. ¿Qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo qué? Que yo haga. Y le dijo el Señor, mira, vete, pasa ahí. Y todo lo iba obedeciendo al apóstol Pablo. Entonces, hermano, si tú tienes un llamado, si tú sientes o crees que Dios te ha llamado, lo primero que tienes que hacer es comenzar a obedecer. Y a obedecer en las cosas más simples y más sencillas. Porque primeramente el Señor lo mandó a cierto lugar a Pablo. No lo mandó luego. No, vete a tal parte. Fíjense bien, que hasta después en Hechos capítulo 13, entonces dice, apartame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Ya tenía el llamado, pero mientras tanto dice la Biblia que Pablo después de algunos años se fue. No pensó luego. Dice que comenzó a predicar el evangelio, ahí mismo en Hechos capítulo 9. Yo tengo llamado. Pues hermano, pues hay que comenzar a barrer. Hay que comenzar a limpiar baños. Hay que comenzar a trabajar de ujier en otras áreas. No, porque yo quiero púlpito. No, pues aquí no va a haber púlpito. Porque se comienza ¿de dónde? De abajo. El Señor nos empieza a probar. Porque el Señor muy claramente dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en ¿qué? En lo mucho. Y Dios nos empieza a probar. No solamente en nuestro trabajo y nuestro servicio, sino la obediencia a quien está en autoridad sobre nosotros. Amén, hermanos. Aquí hay autoridad. Primero es Dios, su palabra. Hay pastores, están los diáconos. Pastor y los diáconos son los líderes oficiales de la iglesia. Después de ahí hay líderes de otros ministerios. Amén. Entonces los obreros todos tienen que estar sujetos a quien está en autoridad sobre ellos. Y ahí se sabe. Amén. Que dice el líder, los sugieres, hermano, vayas a aquella esquina allá. No, esta es la mía. Está en desobediencia. Amén. Amén, hermanos. Porque Dios le puso a ese hombre como su líder. Y hágale como quiera, hermano. No, pues que ya no va a ser ujier. Hay más. Gracias a Dios que hay hermanos que están dispuestos a servir. Amén, hermanos. Bien, en Efesios 3:7 dice así: del cual yo fui hecho ¿qué? Ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Primera Timoteo 1:12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿qué? En el ministerio. Dios eligió a Pablo para un oficio, para un trabajo, y Pablo siempre da gloria y honra a Dios, que Él fue el que lo eligió, el que lo tomó. ¿Verdad? No estamos hablando de elección para salvación, estamos hablando de elegir a alguien para un servicio a Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí está acá? Muy bien. Segunda Timoteo capítulo 1. Versículos 10 y 11. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro ¿de quién? De los gentiles, o sea, naciones fuera de Israel. Todos los demás pueblos que no pertenecen o son parte de la nación de Israel, somos gentiles, hermanos. Entonces Pablo fue enviado al gentil, ¿verdad? Tenía un ¿qué? Un oficio
lo eligió Dios para un trabajo específico. ¿Y sabe qué? Pablo hizo el trabajo, no se negó. No dijo, ¿por qué yo voy a ir a estos? Primero voy a ir a otros. No, tú vas a ir a quien yo te diga que vayas. Amén, hermanos. Amén. Que Dios es la autoridad, hermanos. Amén. La Biblia, ya Dios, ¿verdad? Jesucristo está aquí, pero tiene la Biblia, la palabra de Dios es la autoridad para usted y para mí. Y esa autoridad primero la debemos de aplicar en nosotros mismos, individualmente hablando. Después en su hogar. Amén. Y después ¿dónde? La iglesia o en otras partes. ¿Sí o no, hermano? Sí. Porque entonces, ¿con qué autoridad podemos hablar que no es la de Cristo? Sí. Porque nuestra vida también, hermano, tiene poder. Porque usted dice una cosa en la Biblia y tiene poder en la palabra de Dios, pero usted hace otra, lamentablemente la gente nos mira a nosotros. Sí. Y ya la palabra de Dios ya la borramos, la empolvamos, la tapamos con nuestro mal testimonio. ¿Qué no es cierto, hermanos? Por eso necesitamos enseñar la Biblia, bueno, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y después enseñarla, porque fue lo que hizo Esdras, capítulo 7, versículo 10. Usted escríbalo por ahí. Dice que este hombre, este sacerdote, primeramente había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, o sea, para conocerla, después para vivirla, para practicarla, y después para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese bien el orden: conocimiento, práctica y por último, ¿qué? Enseñanza. ¿Sí o no, hermanos? Entonces es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos. Conocimiento bíblico, no de hombres afuera. Práctica personal, y después tenemos la libertad para enseñarle a otros lo que estamos viviendo. ¿Sí o no, hermano? Piense, verá, considere estas cosas. También segunda a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La primera parte es la que debemos de tomar en esta oportunidad. Dice, el cual asimismo nos hizo, ¿qué? Ministros. O sea, fue Dios, hermano, el que eligió que Pablo fuese un misionero, fuese un predicador y un maestro a los gentiles. No fue él mismo. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Y el 2 dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de ¿quién? De Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, no adulterando la palabra de Dios. Cuando nosotros, un pastor, un ministro, un maestro, un predicador, o le agrega la palabra de Dios o le quita la palabra de Dios, se está adulterando. O sea, es infidelidad. El adulterio es infidelidad, ¿verdad? Y aquí estamos siendo infieles a la palabra de Dios. Amén. Piensa, hermano, porque por eso, hermano, necesitamos, aquellos que enseñamos allá o que subimos aquí, estar seguros de lo que vamos a compartir con los hermanos. Y no tenemos seguridad, no lo enseñemos mejor. ¿Sí me explico, verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? Para no adulterar la palabra de ¿quién? De Dios. Que si cometemos errores, los hemos cometido y los vamos a seguir cometiendo, hermano. Pero que no sea nuestra práctica. ¿Sí me explico, verdad? Que no sea nuestra costumbre. No, fallé, me equivoqué y Señor, pues ayúdame a no hacerlo y seguir adelante. Porque nadie es perfecto, hermanos. Todos fallamos. No hay un predicador que nunca haya cometido un error de un púlpito. Todos, hermanos. El único que nunca cometió error fue Jesucristo. Pero ahí adelante cualquiera de nosotros podemos cometer o hemos cometido o vamos a cometer. Por eso nosotros siempre tenemos que estar orando por los hermanos que tenemos la oportunidad de predicar o de enseñar en alguna clase, ¿verdad? La palabra de Dios. Usted como padre no debe de estar criticando a los maestros de sus hijos. Debe estar orando por ellos. Amén. Para que se preparen espiritualmente.
antes de estudiar la Biblia, antes de estudiar la lección y antes de dar la lección, ¿verdad? Para que Dios los use con sus hijos. Y hermano, porque esa es la oración del pastor por los maestros, por los hermanos que también vamos a evangelizar o que damos estudios en los hogares. Hay que tener cuidado, hermanos, especialmente los que estamos dando estudios en hogares. Si no estamos seguros de algo, mejor no enseñemos ese tema, pues sigamos enseñando la lección. Los hermanos nuevos hacen muchas preguntas. Si no tenemos seguridad, mejor no hay que contestar. Decir, ¿sabe qué? Después le traigo la respuesta. Ahorita no estoy capacitado para eso. Hay que ser mansos, hay que ser humildes. ¿O no es cierto? A mí no me da pena decir a los hermanos, uy, es el pastor y no sabe. Es que yo no me lo sé todo. Amén. Que no me lo sé todo, ¿no? ¿Para qué? Pues le voy a echar mentira. Entonces, hermano, el llamado al ministerio pastoral no es un llamado de hombres o por hombres, ni es por voluntad de un hombre que quiere ser pastor. Es un llamado divino, hermanos. Amén. Es un llamado divino. Y una de las maneras de confirmar nuestro llamado es hacernos una evaluación continuamente. ¿Cómo está mi vida? Venir y poner su vida en el espejo de 1 Timoteo capítulo 3. Sí. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 3? Pues se lo voy a leer, por si se le ha olvidado o por si hay personas que están escuchando el mensaje, quieren ser pastores. Hay requisitos y por eso tenemos que estar evaluando nuestra vida. Tenemos que hacernos un autoexamen, ¿verdad? Para ver cómo vamos, si vamos prosperando, vamos para atrás o no cumplo con los requisitos para el pastorado. Y esto no es legalismo, como mucha gente, no, es legalistas. No, esto es palabra ¿de quién? De Dios. Es muy estricto, es palabra de Dios. Muy anticuado, es palabra de Dios. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que es bueno querer ser un pastor, ser un ministro. Amén. Pero mira, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea que no le estén ¿qué? Apuntando. Y no solamente en la congregación, en el hogar, allá donde trabaja. O sea, en todas partes. Que no haya alguien que nos esté apuntando de que andamos ¿qué? De sinvergüenza, haciendo cosas que no convienen para Dios, hermano. Viviendo una vida inmoral, usando palabras deshonestas, palabras sucias, palabras inmorales, irreprensibles, que no andamos mintiendo, que no andamos diciendo una cosa ahorita, otra cosa después. Amén. Que no andamos de soberbios y altivos creyéndonos ser mejores que otros. Amén, hermanos. Irreprensibles, y tome la palabra bien por ahí. Dice, marido de una sola ¿qué? Mujer. Un hombre que delante de Dios solamente tiene ojos para su esposa, deseos para su esposa. Porque Dios todo lo ve, hermano. Dios todo lo escudriña. El hombre puede engañar a la esposa o a la gente diciendo solamente tú, mi amor. Pero su corazón está mirando a otras mujeres. Y Jesús dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Irreprensible delante de Dios, delante de la gente. Amén. Entonces uno tiene que, y empieza uno a ver allí, decoroso, hospedador, apto para enseñar, o sea, capacitado, no dado al vino, no pendencieros, esos pleitistas de cualquiera, luego quieren echar bronca ahí hasta con la esposa en la casa. ¿O no es cierto? Ay, aquí no hay aménes, pues, pero bueno. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no, que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Tiene que ser un gobernador bueno de su casa, que tenga a sus hijos ¿cómo? En sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sea un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿O no es cierto? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, y los de afuera es la gente inconversa, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Pablo cumplía todos los requisitos. La pregunta es para el que quiere ser pastor, ¿se está esforzando? Porque somos imperfectos.
Pero Dios ve un avance en nosotros, o ve que estamos estancados, o ve un retroceso. Que Dios lo ve todo, hermano, hermana. Entonces el Señor, ¿verdad?, va a llevar a elegir los que Él quiere, hermano. Algunos tienen llamado, pero si no están capacitados, Dios no los va a mandar. ¿Sí me explico, verdad? Hay un llamado, pero si no se esfuerzan en capacitarse, Dios no los manda. Y este pastor, cuando pidan un pastor, no los va a ¿qué? A recomendar. Amén. Porque no solamente el pastor, también usted, hermana. Porque usted es clave en ese ministerio. Cierto. Amén. También usted, hermanita, tiene que comenzar a trabajar. Si sabe que su marido tiene un llamado y él quiere ser un pastor, usted tiene que hacer la parte que le corresponde, porque si no, Dios va a tratar con usted también. Amén, hermano. Dios no sabe, a lo mejor un pastor ya de años, hermano. Prepárese. ¿Sí o no? Mire, hermano, el cristiano va a ser bendecido y usado por Dios y será una bendición a otros, sirviendo en el lugar que Dios lo quiere usar en su soberana voluntad, que Él lo eligió o que la eligió. Amén. Si usted siente que no tiene el llamado, pues sírvale a Dios lo mejor que se puede en su iglesia. Amén. Vaya al seminario, pero usted prepárese para ser un mejor obrero aquí en la iglesia. Y con su mentalidad de que porque va al seminario no es mejor que otros. Es mejor siervo. Amén. Pero no que usted es espiritualmente por encima de los demás, hermano. Porque es un error a veces. A veces de hermanos, no lo digo de los que están aquí, pero hermanos que conozco de otras quizás iglesias o antes de aquí mismo, que pensaron que con ir al seminario, algunos graduarse, ya se le podían poner al tú con el pastor, porque ahora también yo soy pastor. Pues sí, pero está comenzando y no se sabe todavía si en verdad tiene el llamado, apenas está comenzando. ¿O no es cierto, hermano? Además, algunos ya tenemos años en el ministerio, otros apenas van a comenzar. Es como un bebé de unos cuantos meses que le quiera enseñar al papá cómo usar la cuchara o el tenedor. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Si usted quiere ser bendecido, nunca se le aparte al pastor. Yo nunca me le aparté al pastor Fernández. Cualquier cosa, mientras él tuvo el tiempo, yo iba con él. Es más, él sabe, y delante de él lo he mencionado, iban a enseñar mis bosquejitos. Y él me los corregía. Y ya había tomado la clase de periodismo. Él me decía esto y esto, hermano. Y yo no nada más iba con él y para ver qué opinaba. Él me decía lo que tenía que hacer y lo hacía. Porque muchas veces es otro problema, que los cristianos llegan al pastor a ver qué opina el pastor. Y le dice el pastor, mira, tienes que hacer esto, y no hace nada. No, si uno va al pastor, hermano, ¿cómo me puede ayudar? Ayudo aquí, sígalo, hermano. Sí. Si no, no le quita el tiempo al pastor. Sí. De todos modos, usted va a hacer lo que quiere, ¿que no es cierto? Sí. Su presentación, o sea, la de Pablo, incluye a su amado discípulo Timoteo. Mire, regrese allá. Aún no terminamos el versículo 1, ¿verdad? No. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, parece que no es importante, pero ¿sabe qué? Para mí es importante que Pablo mencione a Timoteo acá. Así es. Porque para el que está aquí en este púlpito, Pablo presenta la humildad que había en él, presentando a otro hombre como parte de su ¿qué? De su grupo, como su discípulo, como aquel que en el futuro le iba a pasar la antorcha que ya vimos en 2 Timoteo. Amén. Y es importante, hermano, usted tiene ministerios. Es importante que cuando usted mencione su ministerio, mencione hermanos que le ayudan. Así es. Amén.
Ayer me dice el hermano, otro hermano, ¿cuándo va a venir a predicarnos? Dije, cuando su pastor me invite. Porque nosotros aquí terminamos 10:15, allá es a la 1:30, así que puedo llegar. ¿Sí me explico? No vas a atender aquí para ir a atender allá. Entonces me dice, ¿usted anda ocupado? Sí, hasta noviembre. Y cuando sale hay hermanos que suben del púlpito. Amén. Y mencionamos unos hermanos ahí. Porque hay que mencionar hermanos que están ayudando al pastor cuando está la oportunidad o la necesidad de hacerlo, hermano. Y son hermanos de la iglesia. Hermanos que tienen la doctrina y en parte las mismas convicciones. Entonces no me van a desviar la iglesia. Porque yo sé que si algunos suben acá y dicen, no, aquí no sube su corbata, ahora estoy yo aquí. Pues ya cometió el error, se metió en un problema grande. Amén. Porque no estamos para desbaratar lo que estamos haciendo, estamos para apoyar, fortalecer, y si no lo queremos hacer, mejor que calladito. Ni se lo andes diciendo a otro, porque luego llega al oído del pastor. Piense, verá. Porque hay hermanos celosos con la iglesia, y cuando ven que algo puede destruir, rápidamente vienen con el pastor. Y qué bendición por hermanos, no son chismosos, son hermanos que están cuidando el rebaño. El hermano mencionó esto y oh sí, voy a escuchar aquel tiempo cassette. Pues sí. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, hay que mencionar a los hermanos porque son parte del ministerio. La obra aquí no la hace el pastor, es un grupo de hermanos que estamos trabajando, hermanos. Y que debería haber más hermanos trabajando también para la obra de Dios. ¿Qué no es cierto, hermanos? No nada más un grupo pequeño. La mayoría deberíamos de estar echando ganas en las cosas de Dios, hermanos, y hermanas también. Porque lamentablemente hay hermanas que no apoyan a sus esposos. Tristemente. Pero qué bendición con hermanos que las esposas los están apoyando. Dice, yo lo apoyo en espíritu, no lo detengo. Hermana, apóyelo con su presencia. Si es el ojo satánico que la detiene ahí con sus telenovelas, con que hasta que el amor muera o dure, o que toda esa cosa que la dueña o eso, apague ese ojo satánico y váyase a apoyar a su esposo. ¿Sí o no, hermana? Está haciendo famosa la hermana porque ya... Sí, hermano, fíjese bien, hermano. Sí, si su esposo va a la oración, usted véngase a la oración con él, a menos que verdaderamente esté enfermita, porque Dios la conoce. Y si usted pone excusas no válidas, Dios le va a mandar una enfermedad para que verdaderamente se quede ahí. Especialmente los líderes, hermanos. Por eso somos líderes, porque vamos al frente. Y la esposa también nos tiene que apoyar, hermano. Y no le hace que se moleste la gente, yo lo tengo que decir. Porque ahí también habla de las mujeres de los diáconos, también ahí en 1 Timoteo 3. ¿O no es cierto? También habla. También dice, también hay enseñanza. Los destinarios, ¿quiénes eran los destinarios ya para salirme de aquí, no incomodar a más hermanos o hermanos? Sí, porque, oiga, que enfermos, y que enfermas, y no, hombre, el RTV, el trenecito, un compañerismo por allá lejos, ahí van, ahí no falla. ¿Seré yo, Señor? Pues yo no sé. Pero el Señor sí lo sabe. Los destinarios eran los cristianos de la iglesia de Dios que estaba en Colosas. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Ahora, Pablo los llama santos porque habían sido o habían dado testimonio que eran verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Dios los había sacado con el evangelio de Jesucristo, los había sacado de la raza, de la masa humana, ¿verdad? Del grupo de gentiles, ¿verdad? Y los había traído para formar parte del pueblo de Él, el pueblo de Dios. Por eso dice santos.
Y aparte de esto, santos son aquellos genuinos cristianos que se han separado, ¿verdad?, para Dios. No solamente que Dios los ha separado por el Evangelio, sino que ellos mismos también se han separado de la mundanalidad, de la pecaminosidad, de todas aquellas cosas sucias y obscenas que salen en el ojo satánico, la televisión, ¿verdad?, o las películas en los cines, o toda cosa que está por ahí afuera. Se han apartado para vivir como Dios quiere que vivamos, hermano. Porque el Señor así lo enseña, hermano. Santos. Dice, y no todo son solamente a los de Colosas, porque acá en 1 Corintios, por si se nos ha olvidado ese texto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, la palabra no del pastor, sino de Dios, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces, este pasaje, este mensaje es para ti, es para mí también, hermano. Porque nosotros también hemos sido santificados en Jesucristo. Hemos sido separados por el Evangelio de Jesucristo. Pero también somos llamados a vivir separados del pecado, hermanos. Sí, hermano. La Biblia lo dice, la Biblia lo presenta, hermano. No solamente en 1 Corintios, apunte también en sus textos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. 1 Pedro 2:9, primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8, y el 8 de primera a Tesalonicenses capítulo 4 dice que el que desecha estas cosas no desecha a hombres sino a Dios. Ah, caray, tan fuerte la cosa. Se lo voy a leer en primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice así, porque dice que en el 3:4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego después dice el 7, pues Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien en los presentes u oyentes que dicen, el pastor es legalista, porque él dice que tenemos que separarnos de todo aquello que es pecado, que esto y el otro, pues entonces, ¿quién sería el legalista? Porque el pastor no está ordenando estas cosas, las está ordenando Dios. Manda que nosotros seamos santos, que nos apartemos de toda cosa que no le agrada a Dios. ¿O no es así? Entonces usted piénsele, hermano, antes de abrir sus labios contra cualquier pastor en relación a la doctrina de la santidad, piénsele 2, 3 veces antes. Porque esto es de Dios. Para muchos nuevos por allá, para mucha gente que le gusta vivir como quiere en su carne, ya estas cosas son anticuadas, no son para este tiempo. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Y para poder mantenernos en la palabra de Dios, necesitamos estudiar diariamente, individualmente la palabra de Dios, y que el pastor no se mueva de la predicación bíblica, cristocéntrica. ¿Por qué? Porque mucha gente puede venir, o de aquí mismo puede salir alguien con una doctrina torcida. La Biblia lo enseña. Pablo y Pedro hablan de los falsos hermanos, que pueden traer cosas, ¿verdad?, que no son de Dios, y que más bien lo van a traer, porque el que no conoce a Jesucristo no te va a traer una enseñanza bíblica buena. No tiene el Espíritu Santo. No puede entender la Biblia. Y si no puede entender la Biblia, ¿cómo nos va a traer la sana doctrina? Entonces, tiene que tener mucho cuidado, hermano, hermana. Entonces, también dice, les llama fieles, ¿verdad? Acá dice la palabra de Dios, dice, a los santos, ¿y qué? Y fieles, hermanos en Cristo. ¿Lo lee ahí? Ahora, también les llama fieles. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo tenía noticias que ellos se habían mantenido fieles a Dios. Y usted tiene que ser fiel a Dios y a su palabra antes que a cualquier hombre. Cierto. Amén. Mire, si este pastor se aparta de la sana doctrina, busque otra iglesia. Así es. Pero mientras esté predicando la palabra de Dios, no se mueva de esta iglesia.
Así es. Pero ¿por qué allá también enseñan? No es cierto. Hay muchas iglesias que nomás tienen nombre de cristiano, pero no están centrados en la sana doctrina. Es cierto. Hay gente que se va y dice, no, acá también. A ver, ahora pregúnteles, a ver si no, pues que cómo extraño al pastor y que quizás algunos lo van a oír o van a escuchar este mensaje. Sí. De sus mismas palabras les ha salido eso con otros hermanos. ¿Por qué? Porque no donde quiera se abre la Biblia con libertad, hermano. Porque a veces hay pastores que les gusta la carnita. A veces hay pastores que les gusta quedar bien con la congregación. A veces hay pastores que quieren retener a la gente dándoles mensajes simplemente sencillitos para que no se me vayan. Y ese no es, hermano, mi ética, no es mi manera de enseñar desde que comenzamos la misión, más de 20 años ya, vamos para 22. Y la iglesia sigue. Y va a seguir porque es de Dios y es la palabra que nos está alimentando, hermanos. No es el que está aquí. No, pues yo también quisiera agarrar la palabra suavecito para mí. Pero no, la palabra de Dios es fuerte, hermano. Es que es un Dios de amor, por eso, porque es de amor, Él quiere que caminemos en su verdad, en su palabra. La iglesia de Dios que estaba allá en Colosa, había hermanos fieles. Había hombres y mujeres que se mantenían fieles a Jesucristo, eran leales y fieles al Señor. Había hermanos que estaban firmes en Cristo, que nadie los movía. No habían cedido ni a la mundanalidad, ni a las falsas enseñanzas, ni ante las tentaciones del diablo. Y a mí así me gustaría que fuera una iglesia, o que para allá vamos. Fieles, leales ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Fieles, leales unos con otros. Que así como damos la fidelidad, ¿verdad?, delante de la persona, que así lo podamos ser donde no nos está viendo la persona. Cierto. Porque puede haber hermanos, ¿no?, que aquí, yo esto con el pastor, con los hermanos allá afuera andan hablando en la iglesia. Y del pastor. Comen tacos al pastor toda la semana, no nada más el domingo. Tienen lonche para los 7 días. Y hermanos, ni me preocupo, porque tengo el mensaje de la semana pasada muy claro. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pues dicen que sí, a ver. Tatos. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Qué no hablamos de José? De que las circunstancias Él no nos podía cambiar, y usted y yo no podemos cambiar la mentalidad de otros, hermanos. No podemos llegar y taparle la boca así como en los ranchos, digamos, si le tapábamos la compuerta ya no pasaba el agua. Acá no, acá aquí es libre. Pero le vamos a dar cuenta a Dios de lo que sale de nuestros labios. Amén. Allá en Gates tenía un letrero. Y aquí pues le voy a pedir permiso al pastor a ver si lo puedo poner aquí. Pero una lengua grandota, ¿sí? Salía como un carro recio. ¿No se acuerdan? Y decía, oye, pero si yo no hablo mal de nadie, una lengua así. Y unas tijeras, ¿se acuerdan? Si los que comemos tacos al pastor o andamos hablando de otros hermanos, el Señor nos cortara la lengua, ¿qué pasaría con nosotros, con los que estamos aquí? Quizá yo ahorita ya estuviera aquí. ¿Sí o no? ¿Y los que cantan? No, ellos no. ¿Sí o no? La segunda parte del versículo 2. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra gracia viene de todos los términos que tengo aquí, los fuertes aquí, son del griego. Y es la manifestación especial de la presencia de Dios, expresada por sus hechos al mostrarnos su favor, su amor, su poder, su misericordia, su fidelidad, su bondad y su benevolencia. La palabra gracia. Y hay varios textos. Hermanos. Voy a mencionar rápido así porque el tiempo se fue. Pero en Lucas 1:30, Lucas 2:40, Lucas 2:52. Acuérdense que hay un CD y esto lo puede ver ya en la internet, más mañana por la mañana o por la noche. Hechos 4:33, Romanos capítulo 1 versículos 5 y 7.
Romanos 15:15, Romanos 16:20, 1 Corintios 1:3, 1 Corintios 15:10, 2 Corintios 12:9, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 2 y versículo 14. La palabra paz también, ¿verdad? Si alguien se llama Irene, pues de ahí viene. Es paz. Es aquella tranquilidad que hay en medio de las tribulaciones y que solo Dios puede dar por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu, y menciona entre ellos paz. ¿Sí o no? Romanos 5:8, pero gracias a Dios que nos da la victoria, o sea que nos da paz por medio de Jesucristo. 5:1. Filipenses 4:7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, algo así, ruego. Y el 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Es la paz, hermano, la paz que Dios nos da, que estaba este apóstol Pablo, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que le diera a la iglesia de Colosas y también para cada uno de nosotros, hermano. Y es lo que nosotros debemos de pedir a Dios unos para otros. Que la gracia de Dios se derrame para nosotros, no para salvación, sino para bendición, hermanos. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa bendita paz que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, hermanos. La paz no lo da el dinero, la paz no la da la esposa, no la da el esposo, no la dan los hijos, no la dan los padres. La paz la da Dios, la da Jesucristo. Jesús dijo: mi paz dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Amén. Es una paz espiritual que solamente los hijos de Dios podemos disfrutar, hermano, hermana, ¿verdad? Y esa paz, como te digo, no te la da ninguna cosa material, ninguna cosa creada, solamente el Espíritu Santo, si es que mora en ti. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Pues orar por la gracia y la paz para otros hermanos, orar para que tú también tengas estas dos cosas. También te animo, te invito a que sirvas a Dios en el lugar que Dios te quiere usar, que Dios ha elegido, donde que tú quieres estar, hermano, hermana. Amén. Y la otra cosa es ser fiel a Dios y a su palabra. Y si tú le eres fiel a Dios y a su palabra, le vas a ser fiel a los hermanos de la iglesia, incluyendo al pastor. Amén. Porque estamos enseñando la palabra de ¿quién? De Dios. No, la iglesia nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, no, pero el pastor es legalista, es anticuado, ¿verdad? Es extremista. Mejor no diga nada, quédese callado, porque alguien le puede callar. Amén. Alguien lo puede callar. Y si yo escucho, pues yo soy el que voy a hablar con usted, para que me compruebe esas tres cosas con la Biblia. Que soy anticuado, que soy legalista, ¿verdad? Que soy extremista. Con la Biblia, que me lo compruebe. Amén. Y eso le dije a un familiar hace años: compruébeme con la Biblia. No quería venir a la iglesia que porque yo era muy legalista. A mí que me compruebe con la Escritura. Y ahí anda dando como gallo o pollo sin cabeza. ¿Cómo anda? Porque los que no conocemos la Escritura, así andamos, hermano. Amén. Aunque sean cristianos, ahí andan, de una iglesia en otra. Allá. Y si ven una cosita mal, ya miré que aquí los hermanos usan esa bata, anticuados. Porque se busca una donde van con shorts, un pelo largote, sus tatuajes, y ahí están. Si allá está a gusto, pues allá que esté a gusto. Pero las iglesias todos somos diferentes, ¿no es cierto, hermanos? Cada quien tiene una convicción, una línea, ¿verdad? Esta es la línea, hermano. Amén. Entonces tenemos que adaptarnos, hermano, porque lo más importante es la palabra de Dios, antes que las batas. Y las batas hay un propósito. Si no lo sabes, mejor ni digas nada. Amén, hermanos. Entonces vamos a levantar las ofrendas con ese gozo que hay, ese regocijo que hay en nosotros. Vamos a levantar las ofrendas, rostro inclinado, ojo cerrado. Si tú no sabes dónde va a ir tu alma el día que mueras, porque vas a morir, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio.
a ese acontecimiento nadie se puede escapar. Además, tú sabes dónde naciste el día, o sea, conoces la fecha, pero no sabes cuándo vas a morir. Entonces, si no tienes a Cristo, la Biblia dice que tu alma se va a perder en la condenación eterna. Va a sufrir el lago de fuego por los siglos de los siglos, y bíblicamente de ahí no hay salida. No es casualidad que tú estés aquí. Cristo quiere salvar tu alma, porque para eso vino. Esta iglesia no salva a nadie, salva a Jesucristo. Así que yo te invito a que repitas estas palabras conmigo, para que venga Jesucristo a tu corazón y tenga la seguridad de vida eterna en el cielo con Él. Di así, mira, y con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, si quieres hacerlo en voz alta o quieres hablar dentro de tu corazón, pero hazlo. Di: Señor Jesucristo, gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Te pido perdón por mis pecados. Y en este momento te invito a entrar en mi corazón, pidiéndote que me salves, porque en este momento deposito mi fe en ti. Confío en ti para cuando yo muera, tú lleves mi alma al cielo junto a ti. En este instante pongo mi alma en tus manos y sálvame. Amén. Nadie mirando. ¿Quién repitió estas palabras? ¿Podría ver su mano en alto así, por favor? ¿Que repitió estas palabras? Nada más yo estoy mirando. Amén. Qué bueno. Pueden bajar su mano. Amén. Gracias, Señor, porque has salvado estas almitas, mi Dios. Ahora oramos para que el dador, quien ofrenda, lo haga con gozo y con regocijo, porque tú amas al dador alegre. Bendice al dador alegre en Cristo Jesús. Amén. Todos de pie, por favor.